¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Hoy ya es viernes y hoy no vamos a tener freeze y va a ser un viernes, pues yo creo que muy bueno. Viernes, ahí estamos, ¿verdad? Hola Clau, mira, hoy te prometo que no vamos a tener viernes de freeze, entonces vas a tener la oportunidad de vernos completos el día de hoy, mi querida Clau. Tenemos una conversación con una persona que es Itziar de Luisa, extraordinaria y que además conozco hace poco, pero que hemos tenido una conversación muy sólida de qué va a pasar pues con el entretenimiento y qué va a pasar con todos los eventos en lugares masivos como los parques de la Ciudad de México. Justo hay un parque muy importante que yo la verdad le doy muchísimo mérito y crédito porque creo que lo han hecho de forma, bueno, lo han hecho muy bien, han juntado a la iniciativa privada, al sector público y y bueno, por supuesto a todos los ciudadanos que vamos frecuentemente a Santa Fe y vemos bueno, el Parque La Mexicana, no sé si lo conocen, pero el Parque La Mexicana ha sido pues un descubrimiento para muchos de los colonos de Santa Fe que no tenían un espacio ni para correr, ni para hacer deporte, ni para estar en familia. Ahora este parque tiene hasta un anfiteatro y tiene mucho más, entonces vamos a saludar hoy a Itziar de Luisa, que además de dirigir ese parque, dirige todo un conjunto de, pues digamos que de parques y espacios públicos y ella nos va a contar más. Ya está por aquí, vamos a darle la bienvenida y gracias por estar aquí a todos ustedes en el live de Most Wanted. La acabo de ver, pero no la veo. A ver, denme un segundito. Yo creo que Itziar se nos salió, se nos fue, porque no la veo conectada. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Itziar, bien importante, señoras y señores. La tienda de Van Gogh ya está disponible. Nos ha ido bien, pero nos tiene que ir mejor. Así que les pido que entren a www.vangoghalife.com. Aquí está, vamos a darle la bienvenida. Es www.vangojalifemx.com/tienda, ¿ok? Hola Itziar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Oye, Bernardo. hola, encantado de saludarte y bueno, de verte en este viernes de paz. Hoy ha sido un día de mucha paz para mí. ¿Cómo te ha ido a ti? También muy bien, tranquilo, muchas gracias. No, bueno, gracias a ti por haber aceptado esta invitación y muy ilusionados ya pues de crear proyectos juntos. Vamos a ver si con toda esta situación de pandemia se nos da lo que traemos ahí entre manos, Itziar. Pero bueno, hoy quise preguntarte sobre tu carrera, sobre cómo estás aquí, el Parque La Mexicana y bueno, otros espacios públicos que pues que le han permitido a la gente poder convivir en familia, hacer deporte, actividades recreativas, zonas de juego para los niños. Y esto pues me ha encantado, ¿no? Estuve viendo varios reportajes del Parque La Mexicana y quiero felicitarte porque es una labor extraordinaria la que han hecho. Muchas gracias. Pues empecé en este proyecto como vecino. Fui a una plática en la que nos presentaron que había un terreno en Santa Fe bastante grande, abandonado, y que el destino eran 12,000 viviendas. Y la verdad es que desde ese momento dijimos, híjole, 12,000 viviendas suena demasiado. Entonces Claro. había mucho menos viviendas en Santa Fe. Esto fue en el Sí. 2011, 2012. Y entonces como vecino dije, oye, pues sí, ¿qué hay que hacer, no? Nos pidieron una aportación. Lo primero que se hizo fueron una serie de amparos. Como el terreno era de la Ciudad de México, como el primer alto que se podía hacer era un amparo para la venta. Entonces así empezamos, empecé como un vecino más y la verdad que durante varios días le di vueltas y dije, híjole, sí sería un desastre el tener 12,000 viviendas aquí. Claro. Y me acerqué al grupo que nos presentó y dije, oye, ¿en qué más ayudo? Y heme aquí, ¿no? Muchos años después, 9 años después, 7 años pues de una, se oye muy demasiado drástico, lucha vecinal, ¿no? Yo creo que colaboración vecinal,
primero ponernos de acuerdo los vecinos de qué era lo que queríamos. Claro. Desde luego empezamos con un proyecto ambiental, finalmente es un proyecto social, mucho más robusto, que es ambientalmente responsable, pero es un proyecto social. Y la diferencia entre muchos proyectos de la ciudad, que la autoridad viene y te los pone y nos tiene que convencer a los vecinos, este nació al revés, ¿no? Nació de parte de los vecinos y tuvimos que subir a la autoridad a írselos Extraordinario. presentando. Entonces fue un largo camino que aprendimos muchísimo, inclusive lo que originalmente pedíamos, pues finalmente te das cuenta que había que irlo puliendo porque no era muy ejecutable, ¿no? Entonces después de mucho llegamos a un acuerdo con el entonces jefe de gobierno y se pudo construir el parque. Teníamos Lo una hiciste con prisa, Miguel Ángel Mancera, entonces. sí, un año antes de que terminara el jefe de gobierno su mandato, se construyó en 13 meses y yo creo que es una gran lección de colaboración. Si me dices cuál es el resultado más importante, es colaboración, es cómo los vecinos necesitamos también participar mucho más responsablemente en proyectos, colaborar con la iniciativa privada y colaborar con el gobierno. Cuando tienes un mismo objetivo es muy fácil, ¿no? Cada quien tiene que cuidar Claro. como su espíritu, su energía, sus ejes, ¿no? El gobierno, desde luego, tiene que mirar a toda la ciudad y decir, a ver, cómo este proyecto tiene impacto en toda la ciudad. Los vecinos, pues somos los agentes locales, ¿no? Entonces tenemos mucho más conocimiento y mucha más responsabilidad. Y luego necesitas de desarrolladores y de iniciativa privada para que esto sea posible, ¿no? Entonces, el mejor resultado fue que, habiendo tenido un objetivo común que era bueno para todos, empezó Una siendo bueno causa, para un los... objetivo, claro. Exactamente, entonces todo el mundo camina en el mismo lugar. El acuerdo original, que fue llegar a hacer un parque, tenía un segundo nivel, que era que los vecinos queríamos administrar el parque, ¿no? Entonces también eso fue, pues, eje de todo lo que ocurrió después, ¿no? Un proyecto social, pero que fuera sostenible en el tiempo. La Claro. realidad es que los parques en el mundo, no solo en México, son más fáciles de construir que de mantener, ¿no? Todos nos da muchísima ilusión donar para un parque nuevo, participar en la plantación o en barrer o en pintar los jueguitos de un parque nuevo, y luego pasa el tiempo y no es tan fácil. Claro, el tema de la posteridad, cómo queda en el tiempo, cómo se mantiene vivo y además, bueno, el mantenimiento que debe ser extraordinariamente elevado en un lugar, pues de ¿cuántas hectáreas tienen allí? Vamos a tener 28, se ha construido 20 hectáreas, pero vamos a tener Wow, 28. es enorme. Es que es un bosque. Sí, y bueno, la realidad es que cualquier parque tiene un mantenimiento importante, ¿no? Claro. Para nosotros un gasto muy importante es seguridad, ¿no? Y así se pensó, pensar Oye, que y un espacio... seguridad porque la gente que está ahí necesitas garantizar la seguridad de todos los asistentes, o es seguridad porque tengas comercios allá adentro. La gente que no ha ido, pues probablemente aquí nos podrías un poco contar por qué la seguridad. Mira, cuando pensamos en construir el parque, o sea, siendo un espacio público, dijimos, a ver, ¿qué es lo más importante que tiene que ocurrir? Pues que te sientas seguro. Lo Claro, que quiera decir eso, y eso tiene muchísimos niveles, ¿no? Inclusive en la manera en que se diseñaron los juegos de los niños, o dónde están los perros, o lo peligroso que es el lago, o sea, todo el asunto de seguridad, que no nada más es como desde el punto de vista criminal, sino claro, que tus hijos corran y que no se caigan en un agujero, que no crucen la calle. O sea, seguridad es bastante amplio, ¿no? Entonces, seguridad, desde luego, fue el primer. El segundo tema fue inclusión. Y ya empiezan a haber, pues, responsabilidad ambiental, salud, etcétera, ¿no? De ahí se deslindan muchos temas más. Pero el primer tema fue seguridad. Estando en una ciudad sí tienes un tema, y bueno, pues estando en la Ciudad de México y en Santa Fe sí tenemos un tema de inseguridad, ¿no? De actos delictivos que teníamos que preverlos. El parque abre a las 5 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Los ¿de corredores, por lunes a ejemplo, viernes o de son lunes a domingo? 365 días del año, o sea, no cerramos ningún día del año. Es más, los días como, ¿no? Navidad, Año Nuevo,
el 15 de septiembre, etcétera, pues es cuando más gente recibimos. Entonces, los parques van al contrario, los días de vacaciones son los mejores días del parque, ¿no? Lo Oye, que y ahora tenemos, sí están cerrados por la pandemia. Supongo que ahora nadie está entrando al parque. no, el parque se cerró desde el 19 de marzo y todos los parques en el mundo con diferentes calendarios, porque había unos que estaban más insertados en las ciudades, hay otros que tienen como áreas verdes mucho más grandes, pero Claro. finalmente todos se han cerrado, ¿no? ¿Y tienes algún plan para cuando van a abrir? ¿Tienes algo con base en lo que ha dicho el gobierno? ¿Te lo imaginas? ¿Cuándo crees que esto vaya a mejorar un poco? Mira, nosotros tuvimos la instrucción de cerrar el parque. ¿Por qué cerrar el parque? Y además la gente nos preguntaba, oye, si es un espacio libre, hay mucho más viento, no podemos tener distancia. La realidad es que los parques urbanos son bastante difíciles de cuidar. Tenemos, no sé, 4 kilómetros de barandales. ¿Cómo limpias 4 kilómetros de barandales? ¿Cómo Sí, limpias claro. la puertita para abrir el jardín canino, los juegos de los niños? Entonces era muy irresponsable tenerlo abierto y decir, oye, podríamos ser un foco de contagio. Me acuerdo que lo cerramos después del puente del 21 ya no sé en qué cayó el puente de marzo, y habíamos tenido ese fin de semana casi 20,000 personas, sábado, domingo y lunes, ¿no? No Sí, podíamos yo ser cerré así de Van Gogh el 20 responsables. de febrero y el puente fue un fin de semana antes, que fue bestial la cantidad de gente que estuvo en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa fue la lógica para cerrar. Ahora, las instrucciones de jefatura de gobierno fue, se cierra el parque, pero se pueden dejar los restaurantes abiertos. Obviamente no es un servicio que la gente de los restaurantes entraba al parque, sino Sí, que se empezó con el servicio de entrega a domicilio y lo que se conoce como el drive-thru, ¿no? Entonces, claro. hoy en día todavía más de la mitad de los locales que tenemos en la terraza gourmet tienen estos dos servicios. Inclusive hubo restaurantes que cerraron y luego finalmente abrieron, ¿no? Todos están buscando también pues el poder ¿Cómo sacar salir algo de adelante? recursos. Así Por es. supuesto. Y el tema de los empleos, ¿no? La gente, ¿cuánta gente trabaja, por ejemplo, en el Parque La Mexicana, Itziar? En el parque tenemos 136 personas, Wow, limpieza, es un número jardinería, importante. seguridad privada, seguridad pública, paramédico, el que limpie el lago, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita no, ahorita lo tenemos cerrado, hay ¿no? Como una reja anaranjada. Y a tu pregunta de qué viene, pues bueno, no tenemos ninguna instrucción. Lo que hemos visto en otros países del mundo es que los parques o los espacios públicos son los que primero se abren a la visita de las personas. Desde luego suben de 0 a 100, ¿no? Tendremos que tener mucho cuidado en eso. La mexicana no tiene rejas, no tiene bardas, entonces pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Si la estrategia es distancia sana, pues tendremos que implementarlo en esa medida, ¿no? Yo había Los pensado columpios. preguntártelo ya por teléfono en corto, pero mira, me viene la pregunta ahora, porque efectivamente tendrán que tomar medidas de sana distancia cuando todo esto, pues, de alguna forma relaje las cifras o relaje digamos, el acelere que tiene la pandemia, ¿no? Yo te pregunto, en el anfiteatro, por ejemplo, donde la gente pues se reúne prácticamente hombro con hombro, pegados uno a uno, cómo el Parque La Mexicana se va a reinventar en esa parte donde los anfiteatros o de alguna forma los espacios donde suceden pues allí eventos familiares están pegados tan cercanamente, ¿no? ¿Cómo reinventar esa parte? Pues mira, yo creo que va a ser como guardarnos en casa, ¿no? Que fue bastante de sentido común y todos nos empezamos sin tener instrucciones ni siquiera del gobierno, a tomar estas precauciones. En la vida del parque tendremos que hacer lo mismo, ¿no? En el anfiteatro, pues es un espacio verde. Entonces, así como antes podías estar hombro con hombro en Cine Bajo las Estrellas, pues yo creo que ahora sí nos Wow. tendremos que tomar más distancia, ¿no? La realidad es que es el espacio, no el que menos me preocupa, pero sí tenemos un espacio muy grande. Tendremos que ver cómo son pues los otros parques del mundo
cuáles son las ideas que empiezan a surgir, ¿no? A mí creo que tenemos un reto más grande en los juegos de los niños, ¿no? Por ejemplo, te está subiendo a la araña y ¿dónde puso la manita el niño? Por suerte esa población pues vemos que es menos vulnerable a esto. No, El bueno, pero espacio de son contagio igual para la gente, para los padres. desde luego, y el Parque de los Perros, ¿no? El jardín canino y finalmente, Claro. pues cada uno de los locales tendremos que ver las mesas con las que estaban diseñados, la parte de las terrazas. Yo creo que no vamos a ir para atrás, ¿no? Esto es inédito y tenemos que empezar a crear nuevas ideas, tanto de servicio en lo que son baños, estacionamientos, el ballet parking, o sea, hay muchas cosas que vamos a tener que repensar. Somos buenísimos para eso, ¿no? La creatividad mexicana es única y hay otros países que nos llevan algunas semanas Claro, de querida. anticipación, ¿no? Vi las fotos de Central Park que lo abrieron unas horas y bueno, pues había miles de personas, ¿no? Tal vez no era la mejor idea, pero creo que vamos a ser de los espacios privilegiados que esperamos que nos abran, ¿no? En una fase de todavía de cuidado y de sana distancia, etcétera, pero que nos puedan abrir antes que otros lugares que están más encerrados. Oye, aquí yo te quiero preguntar, digo, realmente sí reconozco la labor que has hecho y por supuesto con ese equipo de más de 130 personas del cual acabas de hablar. Este es el primer parque en la Ciudad de México que está hecho entre lo público y lo privado, Itziar. Sí, es el único parque público metropolitano que está administrado a través de un título de concesión en el que es muy especial porque los vecinos lo administramos sin tener utilidades, o sea, todo lo que se ingresa por los locales comerciales, por las actividades, estacionamientos, etcétera, se queda y se invierte en el mantenimiento del parque, ¿no? Así fue Ah, pensado. ok. Justo Cuando la hicimos, siguiente pregunta era cómo pagas el mantenimiento, pero ya lo estás explicando. Ok. exacto, o sea, eso fue contemplado desde el acuerdo original, o sea, el acuerdo tuvo dos niveles. El primer nivel era queremos un parque, ¿no? ¿Cómo creamos un parque? El acuerdo fue se vende el 30% del terreno y con los recursos que se generaron en el 30% de esas ganancias se construyó el 70% del parque. Y el segundo nivel de la negociación fue los vecinos nos queremos hacer cargo de esto. Entonces, no lo hacemos en libertad, o sea, hay un comité técnico que la mitad es el gobierno, la mitad son los vecinos, y hay un plan maestro que nos acota los metros comerciales. ¿A dónde voy con esto? O sea, se hizo un análisis de costo-beneficio, es decir, cuánto dinero necesitamos para el mantenimiento y ese dinero, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues con tantos metros cuadrados comerciales que los vamos a rentar en esta cuota, ¿no? ¿Cómo hicimos los metros comerciales muy caros? Yo creo que son los metros comerciales, si no son los más caros, de los más caros en Santa Fe. ¿Por qué? Porque queríamos pocos metros que nos dieran Pero un mucha mantenimiento, renta. asegurar tu mantenimiento. Correcto, correcto. Claro, muy buena idea. Hoy tenemos los restaurantes y está en construcción, ahora suspendida por el COVID. coronavirus, pero se tiene que reanimar muy pronto, es la construcción del Costco. Es un Costco subterráneo. En la techumbre del Costco hay jardines y hay canchas deportivas y ese es el ingreso más importante. Los restaurantes es el otro ingreso y estacionamiento y baños también es un ingreso importante. Todas las actividades que suelen suceder ahí, hablamos tú y yo de una exposición que fue fascinante en un espacio público que tienes allí dentro, o en el caso de poder hacer un concierto al aire libre, en fin, ¿todo esto tiene costo para la gente o lo buscan democrático? Mira, te voy a decir cómo lo armamos. Tiene costo para el organizador, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos el proyecto de Cine Bajo las Estrellas, entonces, Sí. Fundación Cinépolis tiene una parte de la responsabilidad de traer las pantallas, de hacer como toda la operación y todos los permisos para tener la película. Banorte hace una aportación que es un patrocinio y entonces la entrada es libre. Entonces, ¿a quiénes le cobramos? Pues a los organizadores de manera que a través de un patrocinio o de destinar recursos para el evento social y a la gente todas las actividades dentro del parque son gratuitas.
todas, Cine Bajo las Estrellas, la música que hemos tenido, o sea, los conciertos que hemos tenido, danza, hay eventos deportivos, etcétera, ¿no? Todo adentro del parque es gratuito. Justamente la parte más importante del proyecto es que es un proyecto social, ¿no? Entonces, sí hemos tenido enorme cuidado en la planeación, por ejemplo, la no construcción de las rejas, pues es un discurso muy sólido de decir aquí todos son bienvenidos. Adentro de los parques nos democratizamos, adentro del parque, y no nada más de adentro de los parques en el mundo, no hay niveles socioeconómicos. Tú caminas en un parque por Claro, muy igual cierto, libertad, muy cierto. gordo, flaco, grande, mujer, hombre, con carriola en silla de ruedas, con muletas, o si vives en una mansión o si tienes una casa más sencilla. Entonces ahí era muy importante tener recursos por ciertos servicios, pero que todo lo que ocurriera adentro fuera para todos. Si hay un concierto de la Sinfónica, que todo mundo pueda ir. No importa si es la primera vez que vas o has ido a muchos conciertos en el mundo, pero sí que tengas esa posibilidad. Y Justo el tema de cultura que hemos visto contigo, pues es un gran ensayo de acercar la cultura a las personas, ¿no? claro. Muchas veces los museos, simplemente los edificios son tan majestuosos que si no estás acostumbrado a ir a un museo, pues igual te da un parón, ¿no? Imagínate entrar al museo de antropología, si nunca has entrado, pues es majestuoso el lugar, ¿no? En cambio, vas al parque y de pronto te encuentras unas obras de arte, entras y están un bailarín, una cantante, la sinfónica. Entonces Claro. tienes un despertar a una forma de disfrutar la cultura muy importante. Hemos tenido un enorme cuidado en la estética del parque, ¿no? O sea, la jardinería, las plantas, los andadores, los edificios, etcétera. Es una manera muy importante de comunicar la estética, pero también lo hace la cultura, ¿no? Nos volveremos una población más humana si tenemos esa posibilidad de disfrutar el arte. Claro, sin duda, sin duda. Y la verdad, mira, yo te lo pregunto porque nosotros volteamos a ver la mexicana como un escenario que conjuga los valores que nosotros predicamos. Lo mismo hacen ustedes. Hacer un espacio libre de rejas, hacer un espacio abierto a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos, vecinos o no vecinos de la zona, que por supuesto menciono que agrega un valor extraordinario tener un parque de este nivel, tanto al comprador de una casa alrededor como al inversor de un negocio a la redonda o dentro del parque. Imagínate la cantidad pues de valor que tú le agregas al que compró una propiedad 10 años atrás y que hoy tiene enfrente el Parque La Mexicana, que es un parque concurrido, donde suceden espectáculos al aire libre, que es la tendencia, ¿no? En las grandes ciudades del mundo. Vemos los grandes festivales de las luces al sur de Francia al aire libre, democráticos. En el norte del país tenemos el Festival de Santa Lucía, que dirige mi tía, bueno, que dirigió por años mi tía Liliana, y la verdad es extraordinario porque sin duda, pues buscas que la gente pueda disfrutar de lo mejor y a un bajo costo, o en este caso, pues con el apoyo de patrocinios, que es lo que nosotros creemos y predicamos. Por eso te hablo de la forma en la que conjugamos los mismos valores. O ustedes generaron, un parque donde la iniciativa privada y el sector público juegan de la mano, lo mismo nosotros, ¿no? Creemos que la democratización del arte y la cultura viene de la mano con la inversión económica de los empresarios, que son quienes tienen presupuestos y recursos para activar, para despertar emociones, para crear experiencias. Y por otro lado, tienes a los ciudadanos, que somos los consumidores todo el tiempo de estas experiencias. No dejando atrás que el apoyo del gobierno de forma institucional, pues sí protege de alguna forma, te cobija, entras en un paraguas donde México puede crecer. Entonces, primero que nada, admiro la causa, pero la admiro porque creo que esa es la tendencia, creo que así piensan las grandes ciudades del mundo, creo que eso es pensar en primer mundo, definitivamente es ir a la vanguardia, pero más que a la vanguardia, con la realidad, con las necesidades reales de las que tienen, en este caso, los mexicanos. Yo por eso tenía mucho interés en hablar contigo, porque para nosotros hacer nuestra cuarta edición de Pop-Up Experience, este gran festival que hacemos de forma gratuita, con el apoyo de patrocinadores, por favor, por supuesto, en un espacio como el tuyo, nos parece completamente juego, ¿no? Digamos, esto es un ganar-ganar, pero sobre todo es un dar para los mexicanos, Itziar. Y me encanta, me encanta. Yo creo que como nos está diciendo aquí la gente, y te voy a leer un poco de los comentarios, nos cuentan,
Puede ser la renta más cara, pero es incomparable, justo lo que te decía, el valor agregado del que le da a la zona. Nos dicen por acá, ¿cómo replicamos más parques así? Bueno, pues justo lo que estamos proponiendo es que haya digamos que esta mezcla entre la iniciativa privada, este tándem entre lo público y lo privado, y que podamos llegar a eso. Y nos dice Mr. José Priego, la mexicana, lo que más extraño de vivir en Península, proyectazo, directora. Pues justo, la verdad es que le da un valor que te sientes de alguna forma, yo te diría Chapultepec, pero el que es más sofisticado y que ha viajado más es tener un Central Park en esa área, es tener un gran espacio y un pulmón increíble para México, ¿no? O sea, además son 20 hectáreas y lo sigues creciendo. ¿Qué más le vas a poner? La segunda fracción, que es donde se está construyendo el Costco, son 8 hectáreas más. Tenemos el Costco subterráneo y te digo, hay Sí, un jardín contemplativo que va a tener muchas claro. plantas. Va a haber una cancha de fútbol 7, 2 canchas multiusos, o sea que son de básquet, de vóley, etcétera. Una Wow, cancha de me pádel, encanta. un skate park no con los trucos y con el bowl que tenemos en la fracción uno, sino más tipo como para ir a patinar en plano, ¿no? Para que los niños y los no tan niños puedan jugar. Ahí también está contemplado un estacionamiento subterráneo, porque hay mucha gente que el fin de semana dice, híjole, pues es un suplicio tratar de ir al parque porque me estaciono después de 40 minutos de fila. Un estacionamiento público subterráneo y en la parte de arriba vamos a tener un gran jardín, así se va a llamar el gran jardín, son 10,000 metros planos de jardín y también vamos a tener un centro cultural. La idea del centro cultural es que completa lo que tenemos de programa cultural en la Concha Acústica con un centro cultural. ¿Qué pretende ser? Tener un auditorio. Wow. Desafortunadamente o afortunadamente, en Santa Fe llueve entre 6 y 8 meses al año. Entonces hay muchas actividades culturales, por ejemplo, Cine Bajo las Estrellas, que nos llovió en octubre y en noviembre, y entonces no podemos tener esas funciones. Entonces, el Centro Cultural tiene un auditorio para muchos eventos y 2 galerías que podemos desde presentar obras, presentar un Sí. libro, tener clases de arte, etcétera. Y luego hay una parte que son casi 3 hectáreas, o sea, 30,000 metros, de un área de valor ambiental, ¿no? Es un área boscosa. Entonces, todo eso es lo que vamos a integrar, las 8 hectáreas que faltan al proyecto total del Parque La Mexicana. Te voy a hacer otra pregunta que nos dice aquí el público y vamos a abrir la caja. Recuerden que las preguntas las leemos más fáciles si las ponen en el signo de interrogación, porque así las leemos los dos. ¿Se puede grabar contenido dentro del parque? Es un spot fabuloso para nosotros los creadores. Sí, y te explico. Las Claro. actividades que se llevan a cabo en el parque, si son, por ejemplo, de universidades, de familias, etcétera, no tienen ningún costo. Cuando ya tienen un propósito comercial, entonces sí las cobramos en el mismo ejercicio de decir, oye, está tan increíble el parque, quieres filmar, quieres grabar un comercial para un producto, pues aporta para que podamos tener esto tan bonito como lo tenemos ahorita, ¿no? Entonces hacemos una división muy clara entre lo que es comercial y sí les pedimos una aportación que entra directo, o sea, la satisfacción Al es que lo que patronato. se paga entra al fideicomiso y el Sí. fideicomiso con eso paga luz, agua, sueldos, etcétera, ¿no? Y si son 15 años o la foto de la familia o quiero tomarle la foto a mi bebé, pues entonces lo hacemos de manera gratuita, ¿no? Es difícil, ¿no? Llegas con una camarota y dices, oye, es que quiero tomarle a mi novia unas fotos. Pasas a la administración, bajo protesta debe decir verdad, dices que es porque quieres Claro. tomar fotos a tu novia y tan, ¿no? Pero cuando es con un fin comercial, entonces sí les pedimos una aportación en la lógica que nos ayuden a tenerlo tan bonito, ¿no? Y aquí también nos dice la gente, debemos tener en la ciudad más parques como este para fomentar la convivencia social y disminuir los índices de criminalidad y adicciones. Por supuesto, Pita GB, sin duda, Fíjate sin que en duda. ese tema es interesantísimo. En Estados Unidos, que son unas balas para medir todo, por cada dólar que invierten en parques, se ahorran $7 en cárceles. Sí, no lo dudo, porque además es un área recreativa precisamente y Eh, generas que la gente esté ahí.
Exactamente, o sea, los parques son generadores de muchísimas cosas, ¿no? Primero el tejido social, por mucho, Claro. es el tema más importante, ¿no? El que podamos entrar todos, el que volteemos a ver a gente diferente, es lo más importante. Desde el punto de vista ambiental tiene beneficios gigantes. Un parque, dependiendo del tamaño, pero tiene la capacidad de bajar la temperatura de ese espacio varios grados. O sea, las Sí. ciudades tienen pues lo malo que suben la temperatura por el asfalto, por no a todas las construcciones que tenemos. También bajan los niveles de polvo. O sea, tú entras a un parque y en ese espacio pues no hay tanto polvo como en la ciudad. Suben la humedad y desde luego tienen un atractor para flora y fauna impresionante. Ahorita tuvimos la tercer camada de patos en el parque, ¿no? Entonces Oye, y imagínate. cuéntame eso, ¿cómo está el tema de los animales? Justo, ¿eh? Porque yo sé eso de los patos y la gente me preguntaba, oye, ¿y en la mexicana qué? ¿Se encargan de criar patos o cómo le hacen para que tengan tantos patos que la verdad son extraordinarios, ¿no? Te voy a contar un poco más la historia. O sea, la Mexicana es una antigua mina de arena que se llamó Mina La Mexicana. Eh, Por ahí el nombre, ok. de ahí viene el nombre. En los 90 se termina de sacar la gran cantidad de arena que había. La leyenda urbana cuenta que con la arena de la Mexicana se construyó el viaducto ICU, pues, lo cual sería increíble, ¿no? Pero queda un agujero muy grande, de casi 1 kilómetro de largo y en algunos lugares 70 metros de profundidad. Cuando se expropia todo Santa Fe, que era la zona de basureros y de minas, lo que se hace es que pues tienen estas grandes barrancas, algunas de ellas se usan de tiraderos de basura, como Sí. Alameda Poniente o Prados de la Montaña o rellenos sanitarios, y en el caso de la Mexicana se expropia en el 84 y en el 85 es el temblor. Entonces, una buena cantidad del cascajo de la Ciudad de México se tira en la Mexicana. Sin ningún tratamiento tiran, ¿no? Directo. Banquetas, trozos de edificios, libreros, Qué etcétera, horror. ¿no? Me imagino Pues aquello. mira, un horror y no, pues la verdad es que las ciudades también tienen que tener, ¿no? No podemos mandar al espacio ese cascajo, entonces también se tiene que tirar en algún lugar. Entonces, cuando son los 80s y los 90s que se construye Santa Fe, sobre el cascajo se tira tierra y entonces, pues haz de cuenta que queda a nivel, pero por abajo hay metros y metros y metros de cascajo. ¿Qué había ahí? Pues empezó a crecer algunos árboles, los tepozanes, que crecen verdaderamente en basura, sin tener ninguna tierra buena ni Qué nada. buen dato. ¿Tepozanes se llaman? Tepozanes, sí, son unos árboles que de verdad crecen en basura, Every tienen day you learn. unas hojas muy gordas, entonces lo que hacen es que durante muchos años crecen mucho y son árboles que sus hojas nutren la tierra. Entonces, una vez que tienes tepozanes, puedes empezar a plantar, por ejemplo, encinos, que los encinos sí necesitan un medio ambiente mucho más sano. Entonces heredan una tierra más sana los tepozanes, quitas los tepozanes y ya puedes dejar un bosque de encinos. Pero a lo que voy es que todo el terreno tiene cascajo abajo. Una de las Ok. enormes responsabilidades de la Mexicana era, ¿y qué hacemos con el cascajo? ¿A dónde lo tiramos? Ahora resulta que como Santa Fe es tan high-end, ahora vamos a ir a tirar el cascajo pues no, era muy irresponsable socialmente y ambientalmente. Entonces, pues ahí no había nada más que cascajo. ¿Cómo puede ser que el cascajo lo dejamos abajo? Le metimos 1 metro de tierra, hacemos un lago artificial y hoy tenemos cientos de pájaros, patos que migraron y ahora hemos tenido 3 camadas de patos. O sea, Oye, qué la, increíble. ¿Y cuánto mide ese lago? nada, no mide nada. Son 2 lagos que deben de medir, pues, no sé, 50 metros por 25 metros. Uno es el lago superior y el lago inferior. No son lagos, son albercas, tienen 70 centímetros de altura, pero realmente lo que cumplen pues es la tarea ambiental de humedad, de atrapar el polvo y sobre todo Claro. tienen una cisterna gigante abajo de 24,000 metros cúbicos que la rellenamos cuando llueve. Entonces, cuando llueve la llenamos y si llovió 6 meses, por ejemplo, nos dura para 2 meses de riego posterior a la época de lluvia y entonces pues no gastamos agua en la Ciudad de México, que es Santa Fe, desde luego
tenemos falta importante de agua y era muy irresponsable usar para riego, pues agua potable, ¿no? Entonces esa cisterna es para agua pluvial, que se recupera de todo el Sí. parque y de las vialidades, y cuando es época de estiaje la llenamos de agua tratada de una planta de tratamiento de agua de la ciudad y se utiliza para regar. Oye, y dime una cosa, está muy bien porque supongo que toda esa misma planeación activa también empleos, ¿no? En conformidad con todo lo que los 136 o 140 personas que trabajan allí tienen que hacer, pues digamos que como una maquinita, yo me lo imagino como Disney, todo lo que sucede allá abajo para que en la parte de arriba el parque esté perfecto, impecable para toda la gente que va allí. Con eso mismo me estoy imaginando que es carísimo el mantenimiento, ya nos explicaste por dónde va el tema del mantenimiento, pero yo me pregunto, ¿hay forma de crear una especie de patronato? ¿Hay forma de tener un patrocinador principal, de tener namings allá adentro? Yo ya estoy un poco comercializando ideas. Y me imagino, por ejemplo, no solo el Prendes y los restaurantes que están allí, que qué maravilla que paguen un alquiler y con eso se pueda también sostener el parque, como dijiste, ¿no? Sino que haya algunas actividades o algún naming para el, por ejemplo, para el auditorio. Mira, justamente uno de los pensamientos cuando creamos el parque era que tenía que tener sostenibilidad económica sin caer en los patrocinios. Ok, Los ok. patrocinios son bastante complicados porque Sí, si le abres bastante. la puerta a un patrocinio, cuál sí, cuál no, ¿no? No, No voy a y decir ordenan sobre ti. un poco sí, y además lo que tienes que ofrecer en el tiempo es como más permanencia, más tamaño, más imagen de marca, más. Y con todo que mi formación y mi trabajo fue durante muchos años mercadotecnia, también se vale que haya espacios en los que no hay marcas, ¿no? Y eso no quiere decir que no hemos tenido donativos. Aprovecho para darle las gracias a Cinépolis, a Bimbo, a Coca-Cola, a Banamex, a Santander, a Banorte, o sea, todos los que son los patrones que han estado detrás de la mexicana han hecho aportaciones muy grandes, ¿no? Claro. Donar 400 encinos, pues tuvo un costo brutal para City Brutal. Banamex. Y en ningún lugar dice árbol donado por City Banamex. Banorte ha pagado no una cantidad muy grande de los eventos. Coca-Cola FEMSA pagó la trotapista. Cinépolis no, donó una obra de arte que todavía está por colocarse. También nos lleva Fundación Ya Cinépolis podemos saber los de quién o eventos. no. Sí, es una obra de Anthony Gormley que estuvo en San Wow, Ildefonso, sí, y va a estar en la fracción 2. qué Este, increíble. entonces, todas esas marcas, cuando es como el primer acuerdo que te comenté, ¿no? O sea, de pronto iniciativa privada, Me encanta, vecinos claro. y el gobierno se pone de acuerdo, y entonces también los corporativos dicen, oye, yo también me subo al barco de tener un proyecto de este tono social en el que no necesariamente tengo que tener el espectacular, la marca obvia, la sillita Sí, con la marca, el techito, el vivir es no, sino increíble. que entres y te sientas en un ambiente totalmente natural, ¿no? No, eso lo hace muy bien porque como dices, no todo tiene que llevar marcas, pero bueno, sobre todo para entender cómo replicar un modelo como este en México. Yo creo que se han convertido en un ejemplo para los mexicanos dentro y fuera de la República Mexicana. Hay parques así, ¿no? O sea, dentro probablemente la mexicana es uno de 4 o 5 que a lo mejor en cada estado hay. ¿Algún otro? ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo se ha replicado el modelo en otros estados, Itziel? Mira, yo te comparto, no conozco ningún parque en el mundo que sea Ok, wow. sostenible como nosotros, en el mundo. He tenido oportunidad de que me han invitado a algunas ¿no? Sesiones de parques en Estados Unidos, Qué en, buen dato. en Latinoamérica, y no hay uno. O sea, hasta hay gente que le parece mala idea, ¿no? En Estados Unidos tienen un presupuesto muy importante del gobierno de todo tipo, ¿no? En algunos estados viene del predial, en otros viene del gobierno federal, del gobierno local, del gobierno estatal, y luego es Friends of the Park, ¿no? Y el patronato que tú bien mencionas hace una aportación muy importante. Sí, Yo creo que es un ensayo bueno, pero yo estoy segura que podríamos en todos los parques, en todos, hay que tropicalizarlo, pero en todos los parques se debería de pensar en una parte muy importante del mantenimiento que salga de la misma operación del parque. ¿Cómo lo logramos? Pues con empleos formales. Tú entras a un parque
y siempre quieres un globo, rentar una bici, entrar al baño, un Claro. estacionamiento, y no está peleado el ser un espacio público con cobrar algo, ¿no? El Para nada, estacionamiento estoy del completamente de parque acuerdo. el estacionamiento del parque es el más barato de todo Santa Fe, ¿no? Oye, es que es un estacionamiento caro, bueno, pues cuesta lo mismo que Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Pero sí es una manera de tener ingresos. Entonces, cuando Sin a la gente duda. le preguntas, oye, ¿no te parece buena idea pagar 5 pesos para poder entrar a un baño? Y la gente, sobre todo las mujeres, decimos sí. O sea, en todas las gasolinerías, en la central de abastos, en el Parque México, en, En las en casetas, muchísimos, todos en lados. las gasolinerías echas tus 5 pesitos y sabes que entras a un baño limpio. Eso no está peleado con un espacio público. Entonces, ¿qué pasa con toda la comida que se vende, la gente que permite estacionar en la banqueta o los estacionamientos públicos? O sea, estos empleos formales que a veces en nuestro país nos cuesta un poquito, en los espacios públicos sería una enorme aportación No, para yo el te lo digo porque mantenimiento. mira, aquí en mi ventana, tú alcanzas a ver la ventana, yo vivo en un ¿Sí? parque, justamente vivo en un parque. Yo te puedo prometer que si hubiera una Itziar aquí, en este parque, o una iniciativa parecida a la tuya, ojalá alguien lejanamente cercana a ti, o sea, la mitad de ti, que pudiera regular que una alcaldía como Miguel Hidalgo, que es donde yo vivo, que tiene parques tan bonitos pero tan descuidados, pudiera generar valor a todos los vecinos, empleos formales, formalizar a todos esos informales que venden plantas y girasoles y de pronto macetitas y de pronto, de otra forma, que los puedas incluir en ese tejido social que me parece fantástico y además generar un mantenimiento que para el propio acceso de los vecinos le den ganas de estar en ese parque. O sea, definitivamente verde es, pero o sea, está horrible. La verdad es que no tiene ni pasto, ¿no? O sea, es terrible que vivas en zonas donde pagas prediales tan altos, pero que no sea un modelo como el que está haciendo la mexicana. Yo creo que es tiempo de que los parques, de que los alcaldes, de que el propio gobierno de la Ciudad de México puedan hablar de un proyecto como este, que sus parques se puedan ir transformando hacia esto, Itziar. ¿Tú qué opinas? No, no lo sé, a lo mejor hay algo que me falta en la película. No, pero, o sea, tienes la película exacta, pero además no es un tema de México. O sea, yo te comparto que es un tema del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, y perdón que sea tan insistente, lo que pasa es que hay muchos escritos No, no, sobre no, lo que hacen genial. en los parques, pues resulta que tal vez ahora su presidente quiere invertir más en armas. Y Sí, hoy, todos los parques del mundo van a tener una disminución importante porque un presupuesto de gobierno importante se va a ir a salud a por salud. obvias razones en el mundo. Pero resulta que se pone tal vez en riesgo pues el mantenimiento del parque. Y tú pones en riesgo el mantenimiento del parque y resulta que puede empezar a subir la criminalidad o que los árboles se caigan o que no tienen el riego o que no tiene programación y la gente deja de ir. Entonces es un tema que no es menor y que por eso yo insisto que deberíamos de tratar de asegurar que un porcentaje importante del mantenimiento, o sea, como el metabolismo base de los parques, viniera del movimiento habitual que tienen los parques. ¿Qué quiere decir? Pues que tal vez la plusvalía de quienes viven alrededor, y me queda muy claro que los gobiernos tendrían, el de México y el de todas partes, que ser mucho más exigentes con los que están adentro de los parques, ¿no? Los Claro, paseaperros, los entrenadores, y seguramente es tendría que cierto. ser una aportación menor, pero la suma de todas estas aportaciones, unas mayores, unas menores. ¿Qué pasa con los parques que están junto a hospitales? Pues resulta que los enfermos pueden ir a esos lugares. Entonces, ¿para qué tiene tal vez el hospital unos lugares de fisioterapia más sofisticados? Oye, llévalos ahí. Los que estamos pegados, por ejemplo, a escuelas o a universidades, oye, la universidad ponle más laboratorios, ponle más auditorios y tráetelos al parque. Entonces, tal vez puedes empezar O a los hacer empleados en los combinaciones. corporativos que están alrededor de la mexicana, oye, pues seguramente llegan a sus casas mucho más felices por haber estado en el parque, haber comido en el parque, haber podido estar respirando en un pulmón público. La verdad es que agrega valor también a los empleos de todos los corporativos. Es decir, tendrían que aportarte todos los que están a 5 kilómetros a la redonda. Así es, y como usuarios, ¿no? Como usuarios saber
que también cuando consumes o cuando cuidas o cuando permites que ocurran las cosas en los parques, ese pequeño cobro que te hacen tiene un eco muy importante en el mantenimiento del lugar, ¿no? Claro. Nosotros estamos en este modelo, pues todavía necesitamos los ingresos del Costco subterráneo, pero lo que queremos tener no son nada más programas culturales, deportivos, sociales, sino también tener una buena parte de deporte, ¿no? Queremos tener a muy buenos entrenadores para la Sí. patineta, para el atletismo, para yoga. ¿En qué sentido? En el mismo sentido del concierto y de la exposición de arte. Tienes a un súper entrenador, pero es democrático. O sea, tú te apuntas, llegas a las 8 de la mañana y tienes el mismo derecho de los que hemos tenido la posibilidad de tener un gran entrenador, ¿no? La maestra de yoga es de las mejores maestras de yoga, pero se pone en el anfiteatro y Ya sus alumnos escuchaste, son... mamá, para que te vayas al Parque La Mexicana a hacer yoga, porque los pretextos, querida, los pretextos. Muy bien. Exacto. Y Oye, entonces esa parte pues también la tenemos que solucionar con ingresos. Entonces, en la medida que somos parte con una pequeña aportación de un círculo virtuoso, pues lo hacemos muy interesante, ¿no? oye, y varias preguntas que la verdad van apuntando hacia lo que tú estás diciendo. El apoyo es desde la Asociación de Colonos de Santa Fe, pero yo he escuchado que hay toda una iniciativa de apoyo a las comunidades vulnerables en Santa Fe, porque bueno, pues al estar siendo ustedes un espacio donde el tejido social es parte del discurso de este parque, de las mejoras a los vecinos, de las mejoras geográficas también del área y por supuesto del agregarle valor también económico a la gente que vive allí. ¿Qué están haciendo para toda la gente que vive en vulnerabilidad a los alrededores? ¿Están haciendo algo los colonos o no? En relación al parque o en general a toda la asociación de colonos. En general, a todo lo que tú, sí, al parque y a los colonos, por supuesto. Mira, el parque, desde luego, es una deuda social que tenemos en la zona de Santa Fe, ¿no? Cuando se Sí, construye el SEDEC, que es Zona de Desarrollo Controlado, en los años 80 y 90, la realidad es que el SEDEC estaba rodeado de colonias como San Mateo, San Bartolo, Santa Lucía, el pueblo de Santa Fe, tanto colonias populares como pueblos originarios. Desafortunadamente, la cantidad de barrancas que hay en Santa Fe hizo como un impedimento como de la época feudal sí, con las colonias vecinas. Entonces, hay no es accesible la comunicación. Entonces, el proyecto de la Mexicana, desde luego, pensó en que todas estas colonias de alrededor, donde tenían que ir a estar en familia, a dar una vuelta, a hacer deporte o a ver un concierto, es el Parque La Mexicana. ¿Cuál fue la lógica de hacer un estándar tan alto de todo? No nada más de seguridad, sino de jardinería, de arquitectura, de diseño. Fue justamente eso. Cuando tú tienes un alto estándar, ¿quién es bienvenido? Todo mundo. Si pones ahí algo pues más bajón, más mediocre, va a haber unos que dicen, oye, pues la pista donde yo entreno de mi universidad está mejor, o los jueguitos de los niños están mejor en mi edificio, aquí no. O sea, lo que hicimos en la Mexicana es levantar el estándar. Es realmente lo que México puede ser. ¿Y quién es bienvenido? Todo mundo. Los de las colonias populares que no tienen un de parque acuerdo. así, y los de los edificios que tienen el all inclusive y que parece que tienen todo en el edificio, pero que resulta que prefieren estar en un parque conviviendo que estar en la corredora como ratitas en la mañana, ¿no? O sea, la respuesta es completamente, hemos estado haciendo, por supuesto, este parque parte de la sociedad, del tejido social, es una deuda también con todos los colonos de Santa Fe, forma parte de las actividades del vecino, de los corporativos, las escuelas, hasta hospitales cercanos. Y bueno, por ahí va, ¿no? Por ahí va este tema del apoyo a las comunidades vulnerables de Santa Fe, que lo puedan Inclusive, disfrutar. inclusive yo creo que hay dos puntos que me gustaría compartirlos. Uno, la reja. Fue una discusión de muchísimo tiempo enrejar el parque o no enrejar Sí, el nos parque. comentaste que no. Chapultepec tiene reja. O sea, hay secciones de Chapultepec que tienen reja y igual ni se cierran, pero tienen reja. Muchos parques en el mundo tienen reja. Habiendo sido un parque público gratuito en Santa Fe, el discurso social era muy importante. Claro, Había como una duda social de, uy, nos van a poner un boleto alto, no nos van a dejar entrar. Entonces,
desde luego nos incrementó de manera muy importante la vulnerabilidad del parque, ¿no? La seguridad la tuvimos que hacer una inversión mayor, pero era muy importante que a todo mundo le quedara claro que estaba abierto para todos. Y el segundo punto era el título de concesión. En el título de concesión, cuando nos otorgan el uso y el aprovechamiento, en esta negociación con el gobierno, nos dicen, oye, no pongan que es gratuito. No vaya a ser que en el tiempo ustedes necesitan cobrar una entrada para el parque. Y ahí fuimos los vecinos mucho más utópicos que el gobierno de decir, no, o sea, tiene que ser gratuito. ¿Por qué? Porque 5 pesos, 10 pesos, que es lo mínimo que podrías cobrar, para una familia que viene en transporte público y que se trajo el lunch para hacer el picnic, pero además viene la abuelita, 2 sobrinos, los novios, sí hace una diferencia entre ir o no ir, si tienes que pagar 5 pesitos por cada persona o 10 pesos por cada persona. Hay familias que no, hay familias que traen el cambio y lo pagarían. Y ahí hicimos un corte social muy importante. Entonces, yo te diría que la exigencia de los vecinos de la necedad de decir queremos que diga gratuito para que el contrato que dura 40 años para cuidar Sí, el parque quede muy claro. claro que a nadie se nos puede ocurrir que híjole, ¿qué tal que se pone difícil el mantenimiento y podemos tener una entrada importante? No, o sea, quítenselo de la cabeza. Y el otro, la reja. Si en algún momento se decide poner rejas, pues está más fácil, pero queríamos nacer sin rejas con no discurso social, sino quehacer social. Me acuerdo, ya contesté lo que estás diciéndonos. Oye, primero, mira quién entró. Marimar Barrientos, muchísimas gracias, una gran amiga, periodista, bueno, ya de mucha trayectoria. Te mando un beso enorme, Marimar. Además, gracias por haberme publicado hoy como uno de los jóvenes, de los 35 jóvenes más creativos de México. Marimar, un beso muy fuerte, gracias por mi publicación. Vas a llegar muy lejos, ya has llegado y te adoro, te admiro y estamos juntos en esta batalla. Oye, Itziar, gracias. Gracias por esta respuesta. Y otra cosa que me interesa muchísimo preguntarte, y con esto como ir cerrando. A ver, ya vemos que esto es un gran ejemplo para México. A mí me gustaría seguir generando generaciones de personas que estén interesados en trabajar en este tipo de modelos y que tú fueras una mentora, una asesora de este tema. Yo creo que tu apertura a esta conversación ya deja mucho en la gente que nos está viendo y que nos verá con este link en el tiempo, porque creo que eres una mujer que de verdad le deja un arroz ahí que cocer a todos los que queremos crear y aportar a la sociedad mexicana y por supuesto mejorar el tejido social. Me acuerdo de una charla con Sara Toppelson, que en su momento fue subsecretaria para el desarrollo, bueno, seguro la conoces, y Sara Toppelson también es muy cerca de mi familia, muy cercana a mi familia, y la verdad, hablando con ella, justo el tejido social y el convertir los parques en espacios como hoy lo tiene la mexicana, esta conversación la tuve hace 12 años, es justamente el futuro y justamente que México sea uno o el país que tiene esto mejor logrado hasta el día de hoy. Habla muy bien de ti, habla muy bien de nuestro país, de tu equipo, por supuesto, y créeme que lo vamos a difundir así. Es importante que la gente sepa, que se entere, y ojalá pudieras hacer un tour con todos los 16 alcaldes de esta ciudad para que se den cuenta qué bien lo haces. No sé si ya lo hiciste, pero si no, yo te ayudo y los llevamos a los 16. Yo creo que, mira, de las experiencias como más raras era cuando abrimos el parque, de pronto veías a niñitos de 8 o 10 años que entraban con el papá y decían, pa, es que esto no parece México. Y entonces, pues al principio me Claro, hizo gracia, ¿no? Y luego me entró como una tristeza, y dije, ¿cómo que no es México? O sea, es México. es Los que México. trabajamos en él somos mexicanos, los arquitectos son mexicanos, los obreros fueron mexicanos. ¿Quiénes son los Esto sí es arquitectos? México. Los Claro. arquitectos fueron Víctor Márquez y Mario Shetman. Y creo que una gran tarea que nos dimos fue necesitamos elevar el estándar de lo que creemos que es México y podemos hacer en México, ¿no? Para el 2050 vamos a vivir el 80% de las personas del planeta en ciudades. Entonces hay una enorme responsabilidad de los parques en las ciudades. Si vamos a vivir en ciudades, tal vez el único espacio verde para muchos niños o el que puedan por lo menos ver con mayor naturalidad van a ser los parques. Entonces tenemos una enorme responsabilidad de crear parques.
no va a estar fácil, ¿no? ¿Quién iba a decir que en la mitad de Santa Fe íbamos a poder llegar a un acuerdo para esto? Entonces hay que crear pues diferentes conceptos. Desde luego algunos espacios baldíos, como nos tuvimos la suerte de encontrar en Santa Fe, otros reciclar espacios, ¿no? Como hicieron en el Highline en Nueva York. Claro, que me Nosotros en encanta. Santa Fe tenemos dos espacios, un tiradero de basura y un relleno sanitario. Los dos son como de 50 hectáreas. Entonces, convertirlos en espacios públicos, pues sería una gran idea. La jefa de gobierno tiene un proyecto muy importante en Iztapalapa de muchas hectáreas, que también era un tiradero de basura, y lo están convirtiendo en un parque público. Entonces, sí vamos a tener que crear en diferentes espacios del norte, del sur, del oriente y del poniente de las ciudades, estos espacios en los que donde coincidimos las personas. O sea, urge tener tejido social. Dos, mejorar la salud. La Claro, gente que está cerca de los sin parques duda, sin es duda. gente más sana. Sí, Hay muchos memes, ¿no? De la gente que está desesperada por salir a hacer deporte y nunca ha hecho en su vida. Bueno, pues es que ya vimos lo que es quedarte encerrado, no por gusto, sino por obligación. Baja la criminalidad. Ambientalmente le metes una mejora muy importante. Creo que todas estas reflexiones de estar en casa, de ver cómo el detenernos nosotros en las casas de pronto hace que la naturaleza empiece a florecer, ¿no? Esto de las apariciones de las ballenas, los delfines en Venecia, no tantos animales en las claro. ciudades, ¿no? Los osos, nos da una idea de la magnitud de la presencia que tiene que tener la naturaleza y de la necesidad que tenemos de esta interacción. Yo creo que estos tiempos sí nos han llevado a esta reflexión y es indispensable pensar, tú te metes a un parque y te transportas, o sea, ya no estás en la ciudad, Sí, dejaste la banqueta hace unos metros, te metes, el oír los pajaritos, el oler que acaban de regar, el ver pasar un niño corriendo con un perro, o sea, te transporta a otros lugares y ahí es donde nos va a tocar o donde vamos a elegir por muchas razones, por educación, por trabajo, por la familia, estar en las ciudades. Entonces ahí tenemos un enorme reto de encontrar espacios. Y así encantada, es. siempre pensamos que lo más importante era compartir las experiencias. ¿Por qué? Pues porque nos tropezamos un montón de veces en el proyecto y aprendimos mucho. Ojalá le ahorremos el tiempo a mucha gente que esté creando este tipo de proyectos. De acuerdo. No, y de verdad que vamos a seguir los pasos de la programación que tengas, de cómo vas a reinaugurar o reabrir en más que inauguración, la reapertura del Parque La Gracias. Mexicana, cómo va a ser, la vamos a seguir y vamos a seguir tus pasos y lo que estén haciendo, porque sin duda en lo que podamos apoyar, lo vamos a hacer, vamos a generar un proyecto cultural con ustedes, vamos a probar cómo nos va en el primero cuando sea programado de acuerdo a todo esto, cuando ya nos diga que la gente, nos diga el gobierno que la gente va a estar sana y salva para poder hacer pop-up allí. Lo haremos de la mano de tu equipo y sin duda pues vamos a estar allí aportando lo que nos venga bien a ambas partes para mejorar la democratización del arte y la cultura para México. Itziar, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por esta charla. La verdad aprendí mucho. Regularmente hablo más, pero hoy me hiciste reflexionar muchas cosas. Me encantó aprender de ti. Al contrario, Bernardo, muchas gracias. Encantada de hacer este tipo de eventos que nos has propuesto para el parque e inclusive tenemos ya una comunidad importante de parques en todo el país, entonces pues la idea sería no nada más que se quedara en la Mexicana, sino poderlo mandar a muchos lugares más. Y bueno, ojalá que pronto podamos llevarte una experiencia como la de Bangoja Live, tan grande y maravillosa de inmersión, de entretenimiento y cultura. Ahí hasta tu parque. Espero que en estos próximos meses podamos definir ese camino. Gracias por dejar huellas. Sigámosla dejando juntos. Te mando un gran abrazo, Itziar. Gracias, Bernardo, por la invitación. Gracias, gracias, gracias a ti. Un beso muy fuerte y por supuesto gracias a Igualmente. Maggie Veró que nos presentó. Gracias, Maggie. Bye. Un beso, Itziar. Oigan, pues la verdad que es una charla y fue una charla maravillosa con una mujer extraordinaria. Creo que pocas veces tengo la oportunidad de escuchar de una persona tan honesta todo lo que es capaz de dar por la mejora de un tejido social, por mejorar el ambiente
y sobre todo las condiciones y la pasión con la que lo hace. La verdad que el Parque La Mexicana es mejor de lo que creen. Si no lo conocen, visítenlo. Y si ya lo visitaron, vuelvan a ir y recomiéndenlo mucho porque Itziar y todo su equipo pues lo están haciendo muy bien y hay que reconocer la labor y pues honor a quien honor merece y este es el caso de Itziar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado toda esta semana de transmisiones. Fue dura, very hard, muchas entrevistas, 2 por día. Hoy me quedo con una, estoy muy cansado ya. Hoy me quedo con una, pero el domingo, claro que tenemos live. Vamos a cocinar crepas de huitlacoche con la chef Michelle Berdichevsky.